Todo lo que creíste saber sobre uno de los momentos más oscuros de la historia política de México fue apenas la superficie. Imagina que detrás de un accidente en carretera en 1989 se esconde una red de intereses tan poderosa que hasta el día de hoy sigue moviendo los hilos del país. Y ahora imagina que en algún lugar de Culiacán existe una mansión que guarda los secretos de ese poder, una propiedad que pocos conocen y de la que casi nadie se atreve a hablar, porque Manuel Cloutier, el legendario Maquío, no solo fue el líder carismático que casi le arrebata la presidencia al PRI, fue también el hombre que supo tejer alianzas en los lugares más inesperados, que entendió el poder real de México mucho antes que muchos, y cuya muerte en un tramo carretero de Sinaloa dejó más preguntas que respuestas. Si alguna vez te ha preguntado por qué ciertos nombres en la política mexicana parecen intocables, si te ha cuestionado cómo es que familias enteras construyen imperios que atraviesan sexenios y crisis sin despeinarse, entonces suscríbete a este canal si quieres entender cómo se mueve realmente el poder en México, porque lo que estás a punto de descubrir va mucho más allá de un simple accidente de tránsito. Manuel Cloutier del Rincón, conocido por todos como Maquío, era un empresario sinaloense que se convirtió en el rostro más visible de la oposición en los años 80, un hombre de campo, de botas y sombrero, que hablaba sin filtros y que conectaba con millones de mexicanos hartos del sistema. En 1988 fue candidato presidencial del Partido Acción Nacional y aunque oficialmente perdió contra Carlos Salinas de Gortari, millones de personas hasta el día de hoy están convencidas de que le robaron. La elección fue el primer gran fraude que el país reconoció a medias, el que en ascenso la mecha de lo que vendría después, pero Maquío no era solo un político, era un hombre de negocios con conexiones profundas en Sinaloa, un estado que todos sabemos no se maneja igual que el resto del país, y aquí es donde la historia oficial empieza a mostrar sus primeras grietas, porque detrás de ese discurso de honestidad y cambio había un entramado de relaciones que pocos se atrevían a mencionar en voz alta. El 1 de octubre de 1989, apenas un año después de aquellas elecciones polémicas, Manuel Cloutier viajaba en su camioneta por la carretera que conecta Culiacán con Mazatlán, iba acompañado de algunos colaboradores cercanos, era un día normal, o al menos eso parecía. Hasta que en el tramo conocido como el Huajote su vehículo impactó contra un tráiler estacionado a un costado de la carretera, el golpe fue brutal, Maquío murió en el acto, las versiones oficiales hablaron de un accidente, de exceso de velocidad, de una fatalidad más en las carreteras mexicanas, pero desde el primer momento algo no cuadraba. Testigos reportaron inconsistencias, familiares exigieron investigaciones más profundas, y lo que debió ser un caso cerrado se convirtió en una herida abierta que hasta el día de hoy sangra en la memoria colectiva del país. ¿Alguna vez tiene sentido que la historia que te contaron no termina de cuadrar? En unos instantes vas a entender por qué este caso sigue generando tanto ruido 3 décadas después. Lo primero que llamó la atención fue la escena del accidente. Según los reportes policiales, todo indicaba que Cloutier iba a exceso de velocidad y perdió el control, pero quienes llegaron al lugar notaron detalles extraños. El tráiler estaba estacionado en una zona donde no había razón para detenerse, no había avería reportada, no había señales de emergencia. Simplemente estaba ahí, como esperando. Además, los daños en la camioneta de Maquío no correspondían completamente con la versión de un choque frontal a alta velocidad. Había golpes en lugares que no encajaban, marcas que sugerían algo más, y luego estaba el conductor del tráiler, un hombre que desapareció prácticamente de la escena pública después de dar su declaración. Nunca hubo un seguimiento serio, nunca se profundizó en quién era, para quién trabajaba, qué hacía exactamente en ese lugar a esa hora. Y eso en México sabemos todos lo que significa. Significa que alguien no quería que se hicieran más preguntas. Pero la historia de Maquío y su muerte no puede entenderse sin hablar de Sinaloa, ese estado que ha sido cuna de empresarios, políticos, y también de algunas de las figuras más poderosas del narcotráfico en México. Cloutier era un hombre querido en su tierra, respetado, con un poder económico considerable derivado de sus negocios agrícolas, conoció a todos. Lo que en Sinaloa significa realmente a todos, desde gobernadores hasta empresarios de dudosa reputación, desde líderes campesinos hasta personajes que nunca aparecen en las fotos. Oficiales pero que controlan territorios enteros, y en ese ecosistema Maquío sabía moverse, sabía cuándo hablar y cuándo llamar, sabía que el poder en México no solo se ejerce desde los pinos sino desde ranchos, desde salones privados, desde acuerdos que nunca se firman pero que todos respetan. Y aquí es donde entra la mansión, esa propiedad de la que casi nadie habla pero que según versiones de personas cercanas a la familia Cloutier sigue en pie, ubicada en una de las zonas más exclusivas de Culiacán, rodeada de altos muros y seguridad privada. Una casa que no aparece en ningún registro público a nombre directo de Manuel Cloutier, pero que todo el mundo en cierto círculo sabe que está ligada a su familia. ¿Qué se resguarda ahí? ¿Documentos? ¿Acuerdos? ¿Evidencias de reuniones que nunca debieron existir?
Nadie lo sabe con certeza, pero lo que sí sabemos es que en México las mansiones de los poderosos no son solo casas, son símbolos, son fortalezas, son lugares donde se toman decisiones que después se presentan como casualidades o coincidencias, y la mansión de Maquío, si es que realmente existe como dicen, sería uno de esos lugares donde la historia oficial y la historia real se cruzan sin tocarse. Dentro de un momento te voy a mostrar el detalle que cambia por completo la narrativa sobre la muerte de Cloutier, pero antes necesitas entender algo fundamental. En los años 80 México vivió una transformación brutal. El PRI empezaba a mostrar dificultad después de décadas de control absoluto. La crisis económica había golpeado duro a las clases medias. Y por primera vez en mucho tiempo había una oposición real, visible, con rostro y con fuerza. Manuel Cloutier representaba esa esperanza. Para millones. Pero también representaba una amenaza para quienes habían construido su poder sobre la base del control total, y en ese contexto un hombre como Maquío, con su carisma, con su capacidad de movilización, con su conocimiento profundo de cómo funcionaba realmente el país, era peligroso, muy peligroso. Los días previos a su muerte Cloutier había estado particularmente activo, denunciando irregularidades, exigiendo transparencia, movilizando a sus seguidores. Hay quienes aseguran que estaba preparando revelaciones importantes sobre el fraude electoral de 1988, que tenía documentos, testimonios, pruebas que podían poner en jaque al gobierno de Salinas. Nunca sabremos si eso es cierto o solo una leyenda urbana, pero lo que sí es que Maquío no era de los que se quedaban callados, era un hombre de convicciones, y eso la política puede ser un defecto mortal, porque los que callan viven más, los que saben cuándo agachar la cabeza llegan más lejos, pero los que insisten, los que empujan, los que no entienden que hay líneas que no se cruzan, esos terminan como Cloutier. En una carretera polvosa de Sinaloa, convertidas en una estadística más. Después de su muerte la familia exigió una investigación seria, pidieron que se profundizara, que se revisaran todas las versiones, que se interrogara a todos los testigos, pero en México de los 80 esas peticiones rara vez prosperaban. Las autoridades dijeron lo que tenían que decir, cerraron el caso, y la vida seguida, o al menos eso intentaron. Porque la verdad es que el fantasma de Maquío nunca se fue, su muerte se convirtió en un símbolo, en una herida que cada tanto vuelve a abrirse. Cuando alguien pregunta demasiado, cuando alguien señala coincidencias sospechosas, cuando alguien se atreve a sugerir que tal vez, solo tal vez, ese accidente no fue tan accidental. Y mientras tanto la mansión sigue ahí, en Culiacán, resguardada, silenciosa, con sus secretos intactos. Hay quienes aseguran que en esa propiedad Maquío guardaba documentos comprometedores, contratos, grabaciones de conversaciones, pruebas de acuerdos que involucraban a políticos de primer nivel ya empresarios con negocios en ambos lados de la ley. Otros dicen que todo eso son fantasías, que la mansión es simplemente una casa familiar sin mayor misterio, pero entonces ¿por qué tanto sigilo? ¿Por qué esa propiedad nunca aparece en reportajes, nunca es mencionada en investigaciones periodísticas, nunca forma parte de las narrativas oficiales sobre Cloutier? En México, las cosas que no se mencionan suelen ser las más importantes. Lo interesante es que la familia Cloutier no desapareció después de la muerte de Maquío. Al contrario, varios de sus hijos siguieron en la política, ocuparon cargos importantes, mantuvieron relaciones con los gobiernos en turno sin importar el partido, y eso ya nos dice algo, nos dice que a pesar de todo, a pesar de las sospechas, a pesar de las denuncias, la familia supo navegar, supo entender que en la supervivencia política requiere más que ideales, requiere pragmatismo, requiere saber con quién aliarse, cuándo guardar silencio, cuándo cobrar favores, y en ese juego los Cloutier demostraron ser jugadores hábiles, tal como lo fue Maquío en su momento. Pero regresamos a esa carretera, a ese tramo conocido como el Huajote, porque ahí está la clave de todo. Según la versión oficial Manuel Cloutier iba manejando su camioneta a alta velocidad cuando impactó contra el tráiler, murió instantáneamente por el golpe, fin de la historia. Pero los peritos independientes que revisaron el caso años después encontraron inconsistencias graves. Primero, los daños en la camioneta no correspondían con un impacto frontal a la velocidad reportada, había golpes laterales, marcas en lugares que sugerían que la camioneta pudo haber sido impactada antes del choque principal. Segundo, el tráiler estaba posicionado de una manera muy particular, casi como si hubiera sido colocado ahí de forma deliberada para bloquear completamente el paso. Tercero, no había testigos, o al menos no testigos que quisieran hablar. En una carretera que normalmente tiene tráfico constante nadie vio nada, nadie escuchó nada, nadie reportó nada sospechoso. Y luego está el tema del conductor del tráiler, un hombre de nombre que aparece en los reportes pero del que no hay más información, dio su declaración, dijo que estaba estacionado porque tenía problemas mecánicos, que no vio venir la camioneta de Cloutier, que todo fue muy rápido, y después simplemente se esfumó, nunca fue llamado a declarar nuevamente.
Nunca fue cuestionado en profundidad, nunca se investigó su vida, sus antecedentes, sus conexiones, es como si hubiera cumplido su papel y... Luego alguien se encargó de que desapareciera del mapa, y eso en un país como México donde todo deja rastro, donde siempre hay alguien que vio algo, donde los chismes vuelan más rápido que las noticias, eso no puede ser casualidad. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas muertes en México catalogadas como accidentes son en realidad ejecuciones perfectamente planeadas? Ya estamos a punto de llegar a la parte que casi nadie menciona, porque lo que sucedió después de la muerte de Maquio es tan revelador como la muerte misma. Las investigaciones se estancaron, los testigos se retractaron o desaparecieron, los documentos clave nunca fueron encontrados, y la narrativa oficial se impuso como siempre se impone en México, con el peso de las instituciones, con el silencio de los medios comprados, con la complicidad de quienes no ver lo que tienen enfrente. Pero la mansión siguió ahí, resguardando lo que sea que resguarde, y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es ¿qué tanto sabía Manuel Cloutier? ¿Qué tanto vio en sus años como empresario en Sinaloa, en sus negociaciones con políticos, en sus reuniones con personajes de dudosa reputación? ¿Qué tanto entendió del verdadero funcionamiento del poder en México? Y más importante aún, ¿qué tanto de ese conocimiento quedó registrado en algún lugar, guardado en alguna caja fuerte, escondido en algún rincón de esa mansión que según dicen sigue vigilada día y noche como si guardara los secretos del infierno? Lo que hace este caso particularmente perturbador es que Cloutier no era un pez chico, era un líder nacional, un hombre con millones de seguidores, con visibilidad mediática, con conexiones internacionales, no era un periodista de nota roja que desaparece sin que nadie se entere, no era un activista local que puede ser eliminado sin consecuencias, era Maquio, el hombre que estuvo a punto de derrotar al PRI, el símbolo de la esperanza democrática, y aún así su muerte quedó impune, aún así nunca hubo justicia, aún así el mensaje fue clarísimo para todos los que quisieran seguir sus pasos, el mensaje fue simple, nadie es intocable, nadie está por encima de las reglas reales del juego, y las reglas reales no están escritas en la Constitución. En Sinaloa todo el mundo sabe que hay cosas de las que no se habla, hay nombres que no se mencionan, hay lugares a los que no se va, hay preguntas que no se hacen, y la mansión de Cloutier es uno de esos temas, está ahí, todo el mundo la conoce, pero nadie la señala, nadie pregunta qué hay adentro, nadie investiga quién entra y quién sale. Porque en un estado donde el poder real lo ejercen quienes nunca aparecen en las boletas electorales, donde las fortunas se construyen en una década y se legitiman en dos, donde los apellidos pesan más que los títulos, hacerse el que no ve es una estrategia de supervivencia. Y aquí es donde la historia da un giro, porque resulta que Manuel Cloutier no solo era un político y empresario, era también un hombre con una red de contactos que iba mucho más allá de lo que cualquiera imaginaba. Hay versiones que aseguran que Maquio había logrado infiltrarse en círculos donde se tomaban decisiones que afectaban al país entero, que había ganado la confianza de personajes que normalmente no confiaba en nadie, que sabía cosas que no debía saber, y que eso lo ponía en una posición extraordinariamente peligrosa, porque una cosa es ser oposición y otra muy distinta es ser oposición con información privilegiada, con pruebas, con conocimiento interno del sistema. Los meses previos a su muerte Cloutier había cambiado. Quienes lo conocían de cerca notaron que estaba más cauteloso, más cuidadoso con lo que decía en público, pero al mismo tiempo más decidido, como si supiera que el tiempo se le acababa, como si estaba corriendo contra un reloj invisible. Hay quienes aseguran que había comenzado a documentar todo, que estaba preparando un plan B por si algo le pasaba, que había dejado claras a personas de confianza sobre que conocer cierta información en caso de que él ya no estuviera, ¿será cierto? ¿O son solo leyendas que se construyen después de una muerte trágica para darle sentido a lo incomprensible? Lo cierto es que después de su muerte nadie salió con revelaciones bombásticas, nadie presentó documentos comprometedores, nadie destapó la gran conspiración, y eso puede significar dos cosas, o nunca existió tal información y todo fue realmente un accidente como dice la versión oficial, o la información existió pero quienes debían resguardarla entendieron que hacerla pública significaba firmar su propia sentencia de muerte. En México esas decisiones se toman todos los días, periodistas que tienen la nota del siglo pero prefieren guardarla, testigos que vieron todo pero juran que no vieron nada, familias que exigen justicia hasta que alguien les explique con claridad cuánto les va a costar seguir exigiendo. La mansión de Culiacán, si es que realmente guarda algo, es un símbolo perfecto de cómo funciona el poder en México, está ahí, a la vista de todos, pero es invisible, existe pero no existe, todos saben de ella pero nadie la menciona. Es como esos secretos de familia que todos conocen pero que nunca se dicen en voz alta porque nombrarlo sería romper el pacto de silencio que mantiene todo en equilibrio. Y ese equilibrio en Sinaloa, en México, es sagrado, porque cuando se rompe las consecuencias son siempre brutales.
Y mientras tanto los años pasan y la figura de Manuel Cloutier se va convirtiendo en leyenda, en mito, en símbolo de lo que pudo haber sido y no fue. Las nuevas generaciones lo conocen apenas como un nombre en los libros de historia, como el candidato que perdió en el 88, como el empresario que murió en un accidente, pero pocos saben realmente quién fue, qué representó, qué sabía, y sobre todo qué secretos se llevaron a la tumba o dejaron guardados en algún donde nadie más que unos cuantos pueden acceder. Este es el punto que cambia por completa la narrativa, porque la muerte de Maquio no fue solo la muerte de un opositor político, fue el asesinato simbólico de una generación que creyó que México podía cambiar jugando con las reglas, que pensó que la democracia se construía con votos y discursos, que imaginó que la verdad y la justicia eran valores que el sistema amaba. La muerte de Cloutier le enseñó a toda una generación de políticos mexicanos que el verdadero poder no se ejerce desde las urnas, sino desde los lugares donde nunca llegan las cámaras, donde nunca se firman actas, donde las decisiones se toman con un presionado de manos y se sellan con un silencio que vale más que cualquier contrato. Y la mansión sigue ahí, en Culiacán, como un recordatorio permanente de que hay cosas que no cambian, de que los imperios del poder en México no se construyen ni se destruyen con elecciones, de que las familias que realmente mueven los hilos del país son las que nunca aparecen en las primeras planas, las que saben cuándo hablar y cuándo llamar, las que entienden que en este país la memoria es selectiva y el olvido es una herramienta política tan poderosa como cualquier reforma. Hoy, a más de 30 años de aquella mañana de octubre en la carretera del Huajote, las preguntas siguen siendo las mismas. ¿Fue realmente un accidente? ¿Quién tenía más que perder con Cloutier vivo? ¿Qué información manejaba que lo hacía tan peligroso? ¿Dónde quedaron los documentos que supuestamente estaba preparando? ¿Por qué la investigación se cerró tan rápido? ¿Por qué los testigos desaparecieron? ¿Por qué nadie nunca fue responsabilizado? Y la pregunta más importante de todas, ¿qué se guarda en esa mansión de Culiacán que según dicen sigue siendo intocable? Las respuestas probablemente nunca las vamos a tener, al menos no de forma oficial, porque en México las verdades incómodas se entierran junto con quienes las conocen, y los archivos clasificados se quedan clasificados para siempre, y las familias poderosas siguen siendo poderosas sin importar cuántos sexenios pasen, sin importar cuántos partidos lleguen al poder, sin importar cuántas veces el país promete que ahora sí va a cambiar, porque el cambio real en México nunca ha llegado desde arriba. Siempre ha tenido que venir desde abajo, desde la gente que se niega a olvidar, desde los que siguen preguntando aunque nadie les responde, desde los que entienden que la historia oficial es solo una versión entre muchas y que la verdad casi siempre está escondida en los detalles que nadie quiere ver. Manuel Cloutier murió hace más de 3 décadas, pero su fantasma sigue recorriendo los pasillos del poder en México, su nombre sigue generando incomodidad en ciertos círculos, su historia sigue siendo un recordatorio de que en este país las preguntas peligrosas se responden con silencios más peligrosos aún, y su mansión, esa propiedad misteriosa de la que nadie habla pero que todos conocen, sigue ahí como un símbolo perfecto de todo lo que sabemos pero no podemos probar, de todo lo que intuimos, pero no podemos demostrar, de todo lo que sentimos en las tripas pero que nunca vamos a encontrar en ningún documento oficial. Y al final del día esa es la verdadera lección de esta historia, que el poder en México no se entiende leyendo las leyes sino descifrando los silencios, no se estudian los libros de texto sino las historias que nunca se cuentan, no se encuentra en los pinos sino las mansiones escondidas de Culiacán, en los ranchos de Chihuahua, en las oficinas privadas de la Ciudad de México donde se toman las decisiones reales mientras el país entero sigue creyendo que lo importante sucede en las conferencias de prensa. Si llegaste hasta aquí es porque entiendes que México es mucho más complejo de lo que nos quieren hacer creer, es porque sabes que detrás de cada muerte sospechosa hay una red de intereses que prefieres seguir oculta, es porque no te conformas con la versión oficial y quieres entender cómo funciona realmente este país. Suscríbete a este canal si quieres seguir entendiendo cómo se mueve el poder en México, si quieres que sigamos investigando esos casos que incomodan a los poderosos, si crees que la memoria histórica es un deber ciudadano y no un pasatiempo. Dale like a este video si consideras que la historia de Manuel Cloutier merece ser contada una y otra vez hasta que alguien tenga el valor de decir la verdad completa. Déjame en los comentarios qué parte de esta historia te hizo más ruido que otras. Muertes sospechosas. En la política mexicana crees que merecen ser investigadas. ¿Qué otros secretos guardados en mansiones misteriosas te gustaría que destapáramos? Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos videos donde vamos a seguir desentrañando los misterios del poder en México, porque mientras haya preguntas sin responder vamos a seguir aquí, investigando, cuestionando, incomodando a quien tenga que incomodar. La mansión de Maquio sigue en pie, su imperio sigue vivo en la memoria de quienes no olvidan, y la verdad, aunque enterrada bajo toneladas de mentiras oficiales, sigue ahí esperando el momento para salir a la luz.